Informativos Telecinco. ¿Qué tal? Son las 12:46. Buenas noches. Estados Unidos ha iniciado hoy el bombardeo masivo contra Irak, una operación que llaman de choque e intimidación y cuyo objetivo es precisamente ese, intimidar a Saddam Hussein, demostrar su poderío armamentístico y convencer a la población de que es mejor rendirse. Lo vemos enseguida. Antes vemos la imagen de Bagdad ahora mismo. Es esta, la capital iraquí, que hoy ha soportado la tercera oleada de bombas. Está en calma. Allí son 2 horas más, las 3 de la madrugada casi. Pero antes pasaba todo esto. Los aviones de Estados Unidos han lanzado 320 misiles, proyectiles que han tocado varios edificios oficiales, entre ellos el principal palacio de Saddam Hussein. En estos bombardeos masivos han participado aviones como los B-52 y los B-2. También han sido bombardeadas 2 ciudades del norte y las tropas terrestres desde sur avanzan. Según el Pentágono, están ya a 3 días de llegar a Bagdad. Tras esta gran oleada de misiles volvía la calma, pero poco después las sirenas anunciaban que de nuevo se aproximaban los aviones de los aliados. Estos han vuelto a disparar, aunque no tan intensamente como a las 7 de la tarde. Sonaban las bombas en Bagdad cuando desde el Pentágono se confirmaba que la gran ofensiva había comenzado. La tercera noche de bombardeos de Estados Unidos sobre la capital iraquí ha sido la más intensa desde que comenzó la guerra. La ofensiva tuvo como principal objetivo el barrio de Kark, en el centro de la ciudad, y dejó al menos 20 edificios oficiales y palacios de Saddam Hussein en llamas. A las 7 de la tarde, hora española, comenzaba el infierno en Bagdad. El día llegaba en vivo y en directo a través de todas las televisiones del mundo. El choque o intimidación, nombre de la gran ofensiva que acababa de iniciar el Pentágono, se manifestaba poderosa y devastadora. En pocos segundos, las bolas de humo y fuego han dominado el perfil de Bagdad. Más de 320 misiles Tomahawk han caído sobre la capital iraquí en esta primera oleada del ataque. La artillería iraquí ha intentado sin éxito detener una atronadora lluvia de misiles lanzados desde aviones F-117 y sobre todo desde barcos de guerra estacionados en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo. Entre los objetivos alcanzados, el complejo presidencial, que ha quedado completamente devastado. En él se encontraba un campo de la Guardia Republicana y cerca también de allí se han visto envueltos en llamas distintos edificios que albergan oficinas del gobierno, entre ellas la sede de los servicios secretos y el edificio principal del partido Baas. Después de algo menos de 1 hora, Bagdad ha dejado de retumbar, pero las inmensas columnas de humo rojo y anaranjado seguían tiñendo el cielo de Bagdad. Esa huella del poderío militar estadounidense ha sido calificada de histórica por el Pentágono. Donald Rumsfeld hablaba de una campaña nunca vista antes y, sin embargo, no se ha utilizado todo el arsenal programado. El Pentágono espera ahora que las autoridades de Bagdad se rindan. En caso de no hacerlo, la ofensiva adquiriría una escala mayor con el lanzamiento de miles de proyectiles en los próximos días o quizá horas. Una prueba de que el gran ataque empezaba era la llegada de estos B-52 a Irak. Despegaban esta mañana de la base británica de Fairford. Cada uno de estos bombarderos lleva 30 toneladas de bombas y 20 misiles de crucero. El destino de estas potentes armas podrían ser las ciudades bombardeadas. Con el inicio de la invasión terrestre, las tropas de la coalición angloamericana se han encontrado con algo que ya contaban: un número creciente de prisioneros de guerra que o bien se han rendido o bien han sido capturados durante los combates. En este caso, vemos a un grupo de unos 150 soldados iraquíes vigilados por una docena de soldados americanos. Estos iraquíes han sido capturados tras la ofensiva sobre la ciudad fronteriza de Qasr, en el sur. En todo caso, las autoridades militares estadounidenses ya tenían previstas estas contingencias y tienen organizados planes para ocuparse de un número creciente de prisioneros de guerra.
La interpretación de las autoridades iraquíes de cómo se está desarrollando la invasión sobre su país difiere mucho de la versión del mando estadounidense. Esta tarde, en medio de los bombarderos sobre Bagdad, el ministro iraquí de Defensa ofrecía una rueda de prensa para describir la ofensiva enemiga sobre el sur de Irak. Aseguraba que ni las tropas británicas ni las americanas han tomado la península de Fao en la salida iraquí al Golfo Pérsico. A pesar del atronador sonido de las bombas, el ministro iraquí continuó su rueda de prensa con relativa indiferencia, mientras el Pentágono informaba del avance de sus tropas de tierra. Para la coalición angloamericana, que ha ganado mucho terreno al enemigo iraquí. Los dos primeros regimientos de combate han penetrado 150 kilómetros en el interior de Irak y están a punto de conquistar Basora, la ciudad más importante del sur y estratégica por su riqueza petrolífera. Desde que anoche comenzara la invasión terrestre, el sur está siendo la puerta de entrada de tropas, pero también han penetrado unidades aerotransportadas por el oeste y en el norte han tomado posiciones los cuerpos de paracaidistas. En las ciudades norteñas de Mosul y Kirkuk se libran esta noche intensos combates apoyados por bombardeos y fuego de artillería. 3 puntos clave han sido ya tomados: un Qasar, Sawan y la península de Fao, aunque la conquista de esta última ha sido negada por el ministro de Defensa iraquí. En la primera ciudad han encontrado un importante foco de resistencia, pero en general las tropas estadounidenses y británicas han tenido poco trabajo. En este momento la resistencia encontrada ha sido leve, pero se contaba con que el sur de Irak iba a ser la parte que iba a ser más fácil de dominar, precisamente porque ha sido más reprimido por Saddam Hussein y porque la población chiita es de una etnia contraria a la de Saddam Hussein y favorable a la ocupación. La infantería de Marina ha superado también con más dificultad de la esperada la ciudad de Nasiriyah, al sureste de la capital, hacia donde continúa el avance de tropas. Según el Pentágono, de seguir así las cosas, los soldados podrían llegar a Bagdad en 3 o 4 días. Para abrirse camino desde el oeste, las tropas estadounidenses han ocupado 2 campos de aviación donde además se cree que podría haber armas prohibidas. El avance de los soldados está siendo propiciado por una aplastante superioridad tecnológica y logística. Los soldados estadounidenses se han reído de los tanques iraquíes que han encontrado a su paso, que dicen haber visto ya en la guerra de Corea. Son tanques soviéticos T-55 fabricados en 1950. Divisiones de infantería, columnas de blindados y hasta el mítico 7º de caballería estrechan aún más el cerco sobre Saddam Hussein. En un conflicto de este tipo es inevitable hablar de las víctimas. El fuerte bombardeo al que ha sido sometida Bagdad en las últimas horas ha arrojado un saldo indeterminado de heridos que el régimen iraquí se ha encargado de mostrar a las cámaras de televisión. Según fuentes oficiales, las víctimas de los bombardeos se pueden contar por varias decenas y están recibiendo cuidados médicos en los diferentes centros sanitarios de la ciudad. Según los Estados Unidos, aunque los blancos escogidos son puramente militares, es inevitable que la guerra cause bajas civiles. También se han confirmado hoy las primeras bajas entre las tropas aliadas. 2 marines han sido abatidos por fuego iraquí durante operaciones militares en el sur de Irak. Son las primeras víctimas estadounidenses en combate. Además, otros 12 soldados aliados morían esta mañana en un accidente de helicóptero. El aparato, como este que vemos, se estrelló en Kuwait durante unas misiones vinculadas a la campaña contra el régimen de Saddam Hussein. El Pentágono ha confirmado que se trata de 8 soldados británicos y 4 estadounidenses. También nos llegaban hoy las primeras imágenes de rendiciones. 2 supuestos soldados iraquíes, bandera blanca en mano, se presentaban así ante los soldados británicos. También en la frontera entre Irak y Kuwait tenía lugar estas otras detenciones: hileras de soldados iraquíes con los brazos en alto y los primeros prisioneros. En este tipo de conflictos es habitual también la imagen de los refugiados. En la frontera jordano-iraquí es donde por el momento se está concentrando el éxodo de personas que desean salir del país. Durante estas primeras horas de ataque, invasión, el flujo de refugiados es muy inferior a las previsiones. Por ahora, el tránsito de estas personas está compuesto en su mayoría por extranjeros residentes en Irak que intentan llegar a sus países de origen.
La CIA sospecha que Saddam Hussein resultó herido en el primer bombardeo contra Bagdad, pero para desmentir estas informaciones, Hussein ha aparecido por segunda vez públicamente. En un mensaje por televisión, que aún no se sabe si ya estaba grabado, el presidente iraquí animaba a su pueblo a vencer a los invasores. Después de los bombardeos, le hemos vuelto a ver con sus asesores, pero nadie sabe tampoco si ya estaban grabadas también estas otras imágenes. Hoy han empezado a verse pozos de petróleo arder. El gobierno británico asegura que son ya 30 los que están ardiendo al sur de Irak, en la zona de Basora, aunque Estados Unidos, en cambio, dice que son solo 3 los que arden. Lo cierto es que desde un satélite se aprecian columnas de humo y algunos puntos amarillos que pueden ser la prueba de que hay pozos ardiendo. Estamos viendo una prueba de que el ejército iraquí ha comenzado a quemar pozos de petróleo. Es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. La prueba sería ese nubarrón gris que crece sobre la arena. Aún más claro se ve, insisten fuentes estadounidenses, en esta foto tomada por satélite. Los pozos quemados serían esas motitas entre blancas y amarillas. Por si hay alguna duda, también muestran esta otra instantánea en la que los pozos arrasados serían los puntos negros. Otra prueba, quizá mucho más visible, es esta imagen de escasos 4 segundos que ha distribuido la agencia de noticias norteamericana Associated Press, que también firma esta otra instantánea. Ahí solo se ve un pozo, pero Estados Unidos habla de 3. Claro que Kuwait afirma que son 15 y en el Reino Unido ya han contado hasta 30. Sean los que sean, lo seguro es que son pozos de la región de Basora, al sur de Irak. Desde ahí hasta llegar a Bagdad, según cálculos estadounidenses, las tropas iraquíes tienen por delante otros 1000 pozos más y otros 500 al norte, en la zona de Kirkuk. En resumen, una gran alfombra de teas gigantes si lo que pretenden es repetir la huida de hace 12 años en Kuwait. Las tropas iraquíes arrasaron 700 pozos de los alrededor de 1000 con los que contaba por entonces Kuwait. Se tardó 9 meses en apagar aquel infierno y los daños materiales pasaron de los 70.000 millones de euros. Pues el precio del petróleo, contrariamente a lo previsto, se ha desplomado y se paga a poco más de $24, 10 menos que hace solo una semana. La esperanza de una guerra corta de Estados Unidos contra Irak ha desatado la euforia repentina en las bolsas mundiales. La española ha ganado en 5 días casi un 6% y ha cerrado la mejor semana del año. Caen las bombas y suben las acciones. Euforia compradora en las bolsas, una fuerte caída de los precios del petróleo, debilidad del euro frente al dólar y descensos en la cotización del oro componen el panorama de un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irak que se espera sea corto. El precio del petróleo, que la semana pasada alcanzó los $34 el barril, se desplomó casi el 30% en 7 días, contrariamente a lo que se esperaba. En la última jornada, y pese a que se han visto pozos incendiados al sur de Irak, el precio del crudo ha caído en Londres hasta $24,27 el barril, un 4,8%. El temor a un posible desabastecimiento no se siente por ahora en los mercados del petróleo. El oro, por su parte, cedía hasta $326 la onza, un 2%, y el euro perdía fuelle hasta $1,057, aunque en los mercados no se descartan sustos en caso de que el conflicto se complique para los americanos. Las bolsas europeas cerraron con intensas ganancias ajenas a las noticias que hablan de despidos en grandes empresas como Boeing y de crisis, por ejemplo, en el sector asegurador alemán. El IBEX se colocó en 6.258 puntos y acumuló una ganancia en los últimos 5 días del 5,98%, con lo que cerró la mejor semana del año. Curiosamente, entre los valores que más subieron en la semana se encuentran Amadeus, Iberia y NH Hoteles, que se pensaba iban a ser los más perjudicados por la guerra. En Wall Street, las alzas provocaron una semana de ganancias encadenadas y situaron los índices de industriales y tecnológico en positivo desde enero. Si alguien esperaba que en la cumbre de Bruselas se aparcarían las diferencias, se equivocaba. Hoy ha acabado la cumbre como empezó, con las disputas de sus miembros sobre el conflicto de Irak. Chirac y Blair mantienen vivo su pulso. Ha sido el presidente francés Chirac fue quien ha destapado de nuevo la caja de los truenos al reafirmarse frente a británicos y norteamericanos. Recién comenzada la guerra, las pugnas por la reconstrucción de Irak ya se han hecho manifiestas, al menos en el seno del Consejo Europeo. Las profundas diferencias entre los partidarios y los contrarios a una intervención militar están impidiendo a los 15 mirar hacia el futuro.
Muestra anecdótica de ello son las destacadas ausencias en la foto de familia de esta cumbre de la primavera. Ni Aznar, ni Blair, ni Schroeder posan para la posteridad. La petición del primer ministro británico Tony Blair de recoger en una nueva resolución de la ONU los principios que regirán la época post-Saddam no ha sido vista con buenos ojos por el presidente francés. Chirac piensa que esto conduciría a que un protectorado angloamericano administre Irak en la posguerra. Además, considera que esa resolución supondría legitimar una guerra que él nunca abanderó. Eso sí, en este clima de desconfianza mutua, los líderes de la Unión Europea se esfuerzan por disimular sus diferencias aludiendo al único punto que tienen en común, que las Naciones Unidas protagonicen la reconstrucción del país una vez termine la guerra iraquí, algo que podría quedar en papel mojado si Europa no trabaja por superar sus diferencias. Eran muy duras las palabras que pronunciaba Aznar en Bruselas contra la oposición socialista. Lo que no me merece ya respeto es sin duda la manipulación oportunista. Y mucho menos respeto me merece todavía la utilización violenta del ejercicio del derecho de manifestación que hacen algunos. Todas aquellas personas, como he dicho antes, que en el nombre de la paz se dedican a injuriar gravemente, o a tirar piedras, o a asaltar casas, no merecen respeto. Y aquellos que con su silencio o con sus llamamientos los avalan, deberían pensar muy bien exactamente qué es lo que están haciendo. Y tengo muchos motivos para decir que no tengo ninguna confianza en la utilidad de apelar a la responsabilidad de algún dirigente político. Pero quede muy claro que todas las ofertas de acuerdo, todas las ofertas de consenso que se han hecho, todas han sido desaprovechadas. En España, el ministro de Defensa se ha felicitado por la marcha de la operación militar contra Irak y revelaba que, además de Morón y Rota, Estados Unidos está usando otras 4 bases españolas para este ataque. Toda la oposición pide al gobierno que rectifique y no permita el uso de ninguna base. Siendo una guerra ilegal, no puede autorizarse a los Estados Unidos el uso de las bases españolas. Que se las dejamos utilizar en cumplimiento de convenios, como se las está dejando utilizar, por ejemplo, Alemania o Francia, su espacio aéreo, países que no han sostenido la misma tesis. No hay ningún país que no haga eso. Las cargas policiales y los enfrentamientos entre manifestantes y policías han sucedido esta noche a lo largo de buena parte del Paseo de la Castellana en Madrid. El centro de la ciudad ha quedado prácticamente bloqueado por las protestas. Los agentes han impedido a los manifestantes acceder hasta la sede del Partido Popular. En la calle Génova, los enfrentamientos han acabado con varios contenedores y papeleras incendiadas. Estas imágenes que ven son en la Plaza de Colón, pleno centro. Ocurría a las 10:30 de la noche. Poco después, las cargas se repetían también en otros sitios como Atocha y la Puerta del Sol, donde se han ido dirigiendo varios grupos de manifestantes para continuar su protesta contra la guerra. Y así ha acabado con carreras y varios heridos la concentración que se iniciaba poco después de las 7 de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. El no a la guerra ha madrugado y mucho en Madrid. El primero del día se lo ha dedicado un grupo de jóvenes a Gallardón. Se ha seguido escuchando toda la mañana protestas espontáneas en el Paseo de la Castellana y en la sede del PP. A la entrada del Congreso, un grupo de diputados del PSOE y de Izquierda Unida ha sostenido una pancarta de no a la guerra solos. Solos porque la policía no ha permitido a los manifestantes acceder a las escalinatas del edificio y unirse a ellos. Han tenido que quedarse en la acera de enfrente y despedirse dejando frente al Congreso este simbólico cementerio. Pero la gran cita ha comenzado a las 8 de la tarde. Miles de madrileños se han lanzado a la calle. Las principales vías de la ciudad bloqueadas. En principio, el fin del recorrido era la sede del Partido Popular, pero una carga policial ha desviado la marcha hacia el Congreso de los Diputados. Donde los manifestantes sí han podido llegar a su destino inicial ha sido en Barcelona. Frente a la sede del Partido Popular han tirado huevos, pintura roja y han protagonizado una sonora pitada. La marea humana también ha tomado la ciudad condal. La misma imagen, la misma pancarta y el mismo grito. Esto es Valencia, pero los ecos del no a la guerra hoy han inundado las principales ciudades de España. El enfado de la opinión pública internacional aumenta con la fuerza de los bombardeos, sobre todo en el mundo árabe.
En El Cairo, la protesta ha surgido a la salida de la mayor mezquita de la capital egipcia, pero había más policías que manifestantes. Las cifras oficiales hablan solo de 2 detenidos y 2 heridos. La escena se ha repetido en Gaza, en el Líbano y en Estambul. En Europa, la presencia policial apenas se ha sentido, pero sí el ruido. En Roma, la protesta la han liderado los agricultores. 200.000 personas han izado la bandera de la paz en la capital italiana. Morte, luto, destrucción, ¿no? Pero donde se han batido récords ha sido en el propio Estados Unidos. San Francisco no recordaba un grito tan unánime desde hace 22 años. En una sola ciudad, 50 manifestaciones distintas y más de 1000 detenidos. La lluvia tampoco ha callado el no a la guerra en Washington, Nueva York y Chicago. La opinión pública internacional promete gritar con más fuerza cada día que continúen los bombardeos. Mañana hay otra cita mundial contra el ataque estadounidense. Bueno, pues a estas horas de la noche ya tenemos las primeras ediciones de los periódicos que mañana tendremos en los kioscos. Periódicos de ya sábado 22 de marzo. Vamos a ver las portadas, las tenemos también en pantalla. Dice ABC, los bombardeos de los B-52 dejan a Saddam sin el control de Irak. Y una fotografía de marines estadounidenses. El Mundo titula 5 columnas, tormenta de fuego sobre Irak. Y una de las imágenes que también veíamos. El Correo, bombardeos masivos sobre Bagdad. El periódico de Cataluña, bombardeo atroz de Bagdad, avance rápido en todo Irak, dice. La Razón, Estados Unidos desata un infierno de fuego sobre Bagdad. Pues mientras los soldados avanzan por el territorio iraquí, Estados Unidos ha reforzado la seguridad nacional por miedo a un nuevo atentado terrorista. El nivel de alarma es máximo, al tiempo que el gobierno pide a los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para lo peor. Alarma naranja, posibilidad elevada de un ataque terrorista. Así está estos días el sistema de alerta a la población que inauguró el Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11 de septiembre. Hace unas semanas el gobierno estadounidense presentó esta página web desde la que se dan consejos a la población sobre cómo actuar ante un nuevo ataque terrorista. Las posibilidades que se contemplan son aterradoras: armas nucleares, químicas o biológicas. La web recomienda a los estadounidenses que acumulen en sus casas agua y alimentos para 3 días por si Al-Qaeda vuelve a golpear. La página ha sido tildada de alarmista por parte de muchos internautas y ya han aparecido en la red algunas parodias. Esta otra web, a imitación de la oficial, ridiculiza la campaña al tiempo que plantea la siguiente duda a los internautas estadounidenses. ¿Quiere nuestro gobierno alarmarnos en exceso para que no hagamos preguntas? Llevamos 3 días de bombardeos, pero sin duda la imagen más impresionante hasta ahora de la guerra es esta, la de hoy. Esta es la imagen que dejaban los impactos de esos proyectiles. Al menos, como les contábamos, 20 edificios oficiales y varios palacios de San Hussein fueron pasto del fuego después de la primera oleada de bombardeos masivos sobre el corazón de Bagdad, que se iniciaba hasta las 9 hora en Irak, a las 7 aquí, hora española. En esta tercera jornada de bombardeos también han sido atacadas otras 2 ciudades al norte del país, eso es Mosul y Kirkuk. Por el sur, desde Kuwait, la ofensiva terrestre ha avanzado unos 150 kilómetros. Bueno, pues sin duda es la dramática imagen del día y estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Es la 1:10 aquí en España, 2 horas más en Bagdad. De momento allí a estas horas no pasa nada. Lo que vaya ocurriendo a lo largo de la noche se lo iremos contando aquí también en Informativos Telecinco. Nosotros les esperamos ya el lunes. Que disfruten del fin de semana.